Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando con Francisca Bert. Ella es abogada, ex ejecutiva general de la Fiscalía y también investigadora experta en criminalidad, y vamos a conversar del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, sus desafíos y también los cambios a la justicia penal en menores de edad. Y luego conversaremos del panorama político, tanto en el oficialismo como en la oposición, con Eugenio Guzmán, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Parte entonces Influyentes. Francisca, muy bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas relacionados con tu área de expertise, que es la delincuencia. Partamos por el Ministerio de Seguridad Pública, recién estrenado y también con mucha controversia también, sí, ¿no? De qué se le exige, de qué es lo que se le puede pedir en esta fase, sobre todo porque hay mucha ansiedad, podríamos decir, por que se exhiban resultados en el combate del crimen. Bueno, es verdad, la institucionalidad que se está creando, creo que el primer proyecto de ley lo presentó el presidente Lagos, es decir, tanto tiempo hemos estado debatiendo, yo creo que es una institucionalidad muy necesaria. Hubo algún debate respecto a si necesitábamos más burocracia, necesitábamos un nuevo ministerio. Yo siempre creo que hay bastante consenso en que sí era necesario. Y quizás lo necesario que era es por la necesidad, para mí, el principal desafío y el más importante es la necesidad de coordinación que tiene el Estado para poder responder al fenómeno de la delincuencia en general. Claro, porque está, digamos, en distintas instituciones la responsabilidad esparcida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la crítica que se hace, Francisca, que ha habido, sobre todo en este gobierno, muchas leyes, muchos cambios de esa envergadura, pero que no se aprecia en que la criminalidad descienda, digamos, de una manera radical, o que las personas aumenten su sensación de seguridad en la calle? Bueno, Chile siempre ha tenido una brecha muy importante y durante mucho tiempo muy inexplicable entre el temor, la percepción de las personas de seguridad y los datos, el dato duro. Siempre, eso lo medía mucho Paz Ciudadana, lo mide hasta el día de hoy, y se mostraba una gran brecha. Y esa brecha se sigue manteniendo. O sea, de hecho, Francisca, que Chile es uno de los, creo que de los 4 países donde es mayor la inseguridad, ¿no? O sea, junto con países como, si no recuerdo mal, como el Congo, o sea que exacto, francamente tienen un índice de criminalidad distinto, ¿no? Y nuestra tasa de homicidios, la última que se dio a conocer esta semana, es de 6 exacto, por cada 100.000 habitantes, que sigue siendo baja. No es, claro, es baja comparada con la región, desde luego. Por supuesto, pero bueno, yo siempre digo, uno tiene que mirar el país en el que uno vive y eso es lo que importa. Cuando uno empieza a comparar con otros países, uno dice, sí, claro, es una buena referencia, pero lo que importa es que antes Chile tenía una tasa muy baja de homicidios y hoy en día estamos en una tasa más alta. No es una tasa escalofriante, digamos, pero bueno, eso sí tiene un relato también en la percepción de temor. Ahora, dicho lo anterior, la gente, yo creo que todos los que vivimos en Chile percibimos un cambio, y es lo que nos tiene a lo mejor más atemorizados. No es tanto un aumento, que también puede ser, pero sino un cambio en la forma que se están cometiendo. Exacto. Y mucho más violento, ¿no? Y relacionado con el crimen organizado. Que está muy marcado por la violencia y, por supuesto, con esta como percepción también de que además está la migración, que siempre hay que hacer la aclaración que no es, obviamente, todas las personas que llegan a Chile, la gran mayoría de ellos son migrantes que vienen a aportar, pero también hubo un cambio ahí y la desregulación respecto de la migración también provocó la pandemia, el estallido social, es decir, hubo muchos factores sociales muy potentes que yo creo que de alguna manera alteraron la forma en que Chile estaba acostumbrado a un delito distinto, un delito contra la propiedad en su gran mayoría, y hoy en día tenemos no solamente más violencia, sino además nuevas formas de cometer delitos, el secuestro extorsivo, los jóvenes con armas, la violencia, nuevas drogas también que han ido entrando y que preocupan. Yo creo que es necesario preocuparse. Francisca, con tu experiencia, habiendo trabajado muchos años en Paz Ciudadana, ¿no?, que estudia la criminalidad y el fenómeno de la violencia, habiendo trabajado en la Fiscalía. En la Defensoría. En la Defensoría. Ahora como académica, sí, ¿no?, en la Universidad Católica. Cuando el gobierno dice que la curva con que venía Chile de aumento de los delitos graves y de homicidios está bajando, que digamos, la punta de esa curva ha ido bajando,
¿Es verdad eso? Podríamos decir, ¿hay evidencia que sostenga eso o estamos viendo pequeñas mejoras, pero en realidad la película general sigue siendo muy compleja? Yo creo que hay que tener muy claro que el camino que avanzó la delincuencia organizada o la delincuencia es un camino que es muy difícil de desandar. Es decir, retroceder y volver a niveles como los que teníamos, no sé, en los años 90 o cerca de los 2000, es difícil porque ha cambiado todo. Dicho lo anterior, yo creo que hay un punto muy importante en los datos de homicidios que por primera vez se están midiendo en forma estandarizada. Entonces, uno podría confiar, creo que se puede confiar en el dato. La baja demuestra, no sé si, porque uno es difícil en el fondo para la predicción al futuro, pero lo que sí muestra es que por lo menos se detuvo una curva que iba ascendente y de una manera bastante preocupante. Yo creo que eso es positivo y yo creo que si vamos a seguir juntando las cifras, analizándolas de manera centralizada, donde todas las instituciones colaboran. En algún minuto en el homicidio teníamos datos de la Fiscalía, teníamos datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero tampoco se tenía claro cuál era la cifra real. Del registro civil, porque en el certificado de muerte se decía una cosa distinta. Entonces, yo creo que eso es ya un avance para la política. Los datos son muy importantes para poder, en el fondo, medir y tener indicadores. Y probablemente lo que hay que celebrar es que, bueno, de alguna manera detuvimos un fenómeno que se estaba convirtiendo en un problema donde básicamente doblamos la tasa, digamos, y en ese sentido sí es para preocuparse. ¿Cómo vamos a proyectar al futuro estas cifras? Si vamos a mantenernos en el 6, nos vamos a ir a 4, eso va a depender un poco de lo que se está armando ahora, que yo creo que en un año tan político como este, vale la pena siempre decirlo, no es una solución de corto plazo, no vamos a lograr los cambios que queremos, ni de qué decir en jóvenes, con medidas efectistas o de corto plazo. Pueden haber resultados de corto plazo, pero la mayoría de las apuestas son de largo plazo. Hablemos de eso, porque otro de los fenómenos que está pasando es que cada vez más menores de edad participan en actos delictivos muy violentos, además, ¿no? Usan armas, son parte de secuestro, en fin. Y hay todo tipo de debate entonces que se baja la edad de imputabilidad, se endurecen las penas, ¿cómo se hace con esta realidad, ¿no? Entonces quiero partir preguntándote, ¿por qué está pasando que cada vez hay más menores de edad involucrados en esto? Es una muy buena pregunta. En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente o delincuencia juvenil, si uno lo quiere mirar, es quizás en uno de los espacios en donde existe una mayor brecha entre lo que dicen los expertos o técnicos, académicos que han estudiado el tema y la política, digamos, contingente. Es increíble porque uno escucha a académicos, personas que han trabajado en este tema y dicen una cosa y los políticos dicen otra. Y la respuesta... O sea, ¿no le hacen caso a los expertos? Por supuesto, no, es una brecha... Bueno, en temas de seguridad suele pasar eso, pero en el ámbito de los jóvenes como que la gente... Yo creo que todos nos espantamos mucho. Es muy impresionante ver a un joven desde una mirada adulta cometiendo un delito violento. El caso del ciudadano francés, que después el joven subió a redes sociales. Es muy impresionante ver a un joven donde uno dice, ahí está la esperanza de Chile, ahí debiéramos tener en el fondo la apuesta de nuestro futuro, verlo entonces hace que se muevan cosas que nos preocupan mucho, como por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a hacer si a este joven que tiene 13 años lo vamos a condenar a 10 años y después va a salir a los 23 y va a salir a los 23, si no antes, tiene una vida, no sé, 60 años más? Entonces, uno comprende. Ahora, la evidencia es sólida y es bastante contundente en decir que no sacamos nada ni con aumentar las penas si estas no van acompañadas de los debidos programas de reinserción. Y cuando uno habla de reinserción, implica no solamente la reinserción respecto de ese joven que comete un delito violento, sino que ir mucho más atrás y lograr ya prevención temprana. Hay programas que se están implementando con una capacidad muy limitada actualmente. El programa LAZO, que es una terapia multisistémica, es un buen ejemplo de ello, evaluado, que tiene impacto, pero no alcanzan el 10% de las familias que hay que intervenir o que potencialmente debieran intervenir. Entonces, ¿cómo
se cambia el eje de la discusión, sobre todo en un año electoral como este, a pensar en la prevención y no en aumentar las penas a esos jóvenes? Como dices tú, la evidencia no dice que ese sea el camino. Cuando además hoy día en Chile, en general, no solo con los menores, lo que la gente quiere son políticas tipo Bukele, ¿no? Eso que es el presidente más popular extranjero en Chile, con su política de estas mega cárceles en que tienen en el fondo a todas estas personas de las pandillas. Algunos son de las maras, otros no son de las maras, y que ahora además llegan deportados desde Estados Unidos, personas que llegan ahí porque tenían un tatuaje, digamos, tampoco sin un debido proceso, pero las personas tienden a aplaudir ese tipo de política. Yo creo que hay un primer debate y tendría mi voto cualquier candidato que lo planteara de esta manera, partiría yo ahí haciendo campaña por él, de sincerar y decir que las medidas que hay que tomar para no volver a debatir esto mismo y con ya cada vez niveles mayores de violencia o de compromiso delictual de los jóvenes son medidas que van a tomar algún tiempo. Yo creo que hay que partir como por sincerar eso. Sincerar eso. Es decir, si estamos instalando un Ministerio de Seguridad que uno de sus ejes y una de las cosas que yo alabo de la ley es que habla de prevención y pone ahí un eje importante, eso requiere tiempo, es de mediano. Eso no significa que uno no haga nada a corto plazo, pero sí, en el fondo, sincerar eso. Yo creo que punto número uno. Y después hay un debate muy profundo que yo creo que también los chilenos de alguna manera están dando y lo reflejan las encuestas, es cuánto estamos dispuestos a transar libertad por seguridad, derechos por seguridad. Y lo terrible de la situación de países como El Salvador es que se llega a tal punto de violencia, de delincuencia, que yo estoy disponible entonces a transarlo todo. Claro, porque si no puedo salir de mi casa. Por supuesto. Entonces, lo que Chile tiene que hacer, y yo creo que, si bien yo creo que hay más ley, o sea, la esperanza sobre la ley, y escuchaba al ministro Cordero decir que lo peor es tener seguridad de papel en términos legales, yo concuerdo con él. Ya hemos puesto al día, y yo creo que ese es un mérito que hay que reconocer, que se ha puesto al día legislativamente la institucionalidad en un montón de aspectos. Tenemos muchas leyes nuevas, ley contra el crimen organizado, la ley de delito económico, el Ministerio de Seguridad, etcétera. Más gasto también, más orientación operativa de las policías también. Entonces, hoy en día hay que dejar que esto se instale, porque lo que nos falta es coordinar es como, yo siempre pienso una metáfora un poco básica, pero es como si fuera, hay que coordinar a los animales de la selva, digamos, hay que coordinar al león, hay que coordinar al tigre, hay que lograr que todos en el fondo actúen como una selva y vayan contra la delincuencia coordinadamente, porque si no, lo que empieza a pasar es que las instituciones empiezan a deslindar responsabilidades. No, es que mira, en el sitio del suceso no se recogió bien la evidencia. Entonces no, cada una se quita la responsabilidad. Exacto, es culpa del servicio médico legal. No, es que sabe que el fiscal no me dio bien la instrucción. Ah, es culpa de la fiscalía. No, es que el juez le dio la libertad. No, es culpa. Cuando el sistema debiera trabajar de una manera coordinada, y ese es quizás el mayor desafío de la instalación del nuevo Ministerio de Seguridad. Ahora, habiendo trabajado tanto, 7 años creo en la Fiscalía, Francisca, ¿cómo evalúa a la Fiscalía hoy día? ¿No? Porque está, y también a la Defensoría, en la Fiscalía y la Defensoría trabajaste, pero en la Fiscalía, ¿cómo evalúas su papel? Porque está muy presionada, ¿no? Por todas partes. Pero por otro lado también hay críticas, digamos, de cómo lleva los procesos, de cómo se organiza. ¿Está procesando adecuadamente el cambio en la criminalidad? Yo siempre trato de no opinar respecto a la Fiscalía porque yo estuve 7 años ahí y encuentro que cuando uno se va tiene que retirarse, pero y sé lo difícil que es el manejo institucional. La Fiscalía es una institución compleja, la Defensoría también, pero es más pequeña. Todas las instituciones del sistema de justicia penal lo son, el Poder Judicial. Y al ser una institución compleja, tiene que al mismo tiempo responder a múltiples necesidades, desde la investigación y persecución del delito, ejercer la acción penal, procurar la objetividad, que es un valor muy importante y a mí me consta desde adentro que los fiscales y funcionarios lo valoran mucho. Tienen que manejar un número de causa mucho más grande del que fue previsto, es decir,
tiene una serie de Tienen que evitar las filtraciones, que no les ha ido muy bien en eso. Que es muy difícil. La administración en la que yo estuve tampoco tuvimos éxito en lograr por completo evitar las filtraciones. Dicho todo lo anterior, creo que se están haciendo esfuerzos importantes respecto de cambiar ciertas formas de investigar. Uno de esos es las ECO, esta unidad especializada con una orientación, no es una unidad especializada, pero es una fuerza de tarea especializada para precisamente responder a fenómenos complejos, y creo que eso es positivo. Creo que también hay un rol importante en proponer cambios. Yo, por ejemplo, respecto a las filtraciones, entiendo que hay una propuesta. Yo puedo no estar de acuerdo, a lo mejor, o decir, mira, yo en realidad no creo que limitar la posibilidad de querellarse sea una alternativa. ¿Sería un error eso? Yo creo que sí, porque en los sistemas siempre hay que sopesar mucho cuánto avanza una parte, en el fondo cuánto se intensifican los poderes de una institución versus a cuánto se debilita la persona en particular, que es la afectada finalmente, ya sea como imputado o como víctima. Entonces, ese equilibrio se puede discutir, y yo creo que es importante y quizá fundamental, me atrevería a decir, a tomar en cuenta la opinión del órgano más importante en la persecución, digamos, autónomo constitucionalmente. Pero hay que equilibrar muy bien cuánto en el fondo se va a restringir, por ejemplo, el acceso a la carpeta. Hoy en día ya es restringido. Tenemos el problema de que cuando las copias se entregan, la carpeta... Ya, ok, podemos discutirlo, pero hay que tener muy... Sí. ¿Sería un error restringirlo más? No lo sé. Hay que estudiarlo, creo yo, hay que estudiarlo. Puede ser que a lo mejor en ciertos casos uno pudiera pensar un poco fuera de la caja, Paula, en el sentido de decir, bueno, si la Fiscalía pierde control una vez que entrega copia, lo que es absolutamente verdad, ¿cómo hacemos una fórmula hoy en día con la tecnología para que esa copia tenga cierta trazabilidad, o para, si vamos a restringir quién se puede querellar, bueno, ¿en qué ocasiones, con qué delitos vamos a...? Es complejo. Hay que hacer un diseño. Esto es como una balanza, donde uno le pone, el otro lado se desequilibra. Entonces hay que tener un diseño y estudiar muy bien las propuestas, pero hay que escuchar a quien tiene la experiencia en terreno. Los alcaldes y las alcaldesas hoy día están en una iniciativa, por supuesto, muy comprensible, ¿no?, de tratar de que el gobierno o la fiscalía o todos tomen muchas más medidas por la crisis de seguridad. Un grupo bien transversal de alcaldes, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, incluido, digamos, de prácticamente todo el espectro, está pidiendo el uso de estas famosas pistolas Taser para los guardias de seguridad, ¿no?, que sienten que si no van en una contienda completamente desigual a combatir el crimen y que además corren mucho riesgo, ¿no?, porque son atacados y no tienen cómo defenderse. Ese tipo de políticas, ¿cómo las ves tú? ¿Cómo las ves positivas o no? Porque digo, hay una presión muy grande. Es verdad que hay otros alcaldes que no están de acuerdo con eso, pero sí hay una demanda, digamos, de medidas más firmes de apoyo. Y se entiende mucho. Los alcaldes y el territorio, o sea, el espacio más pequeño en donde uno vive es quizás el espacio más importante precisamente para trabajar respecto de la percepción, de la victimización, etcétera. Entonces ellos tienen el problema ahí, es la autoridad más cercana, que uno siente más cercana, y que la gente en general así, y por lo tanto la demanda de que me solucionen mi problema de inseguridad va a ir al alcalde. Entonces esta discusión de cuántas facultades debe tener o no debe tener los alcaldes, yo creo que es importante, y a lo mejor hay que pensar en que se le entreguen más facultades, por supuesto siempre con los respectivos controles. Respecto de los guardias de seguridad, las pistolas, digamos, tienen una cierta evaluación, que yo creo que está bastante zanjado el debate en que se pueden utilizar, que por supuesto tienen sus riesgos porque son un arma. No hay pero que se usan en eso. muchos países. Pero se usan en muchos países y tienen en el fondo ciertos riesgos, pero por supuesto eso se puede de alguna manera disminuir. Entonces, si vamos a ir hacia allá, yo no rechazo así de plano la posibilidad de que se le dote a los guardias de seguridad de mayores atribuciones, pero sí ahí poner mucho acento, mucha luz sobre la capacitación,
la formación, la calidad del elemento técnico, la calidad en el fondo que vamos a hacer una vez que tengamos las armas y las vayan a utilizar, qué se va a hacer respecto a la persona respecto a la que se utilizó, que haya un protocolo. Es decir, hay muchas formas para construir también ahí una forma de actuar. No es simplemente, ok, compremos las armas, demos a la guardia y dejémoslos ahí, porque eso no va a resultar y probablemente va a traer más problemas que soluciones. Ahora, también se está diciendo que la unidad de reforma de las policías entró como en una, digamos, en una crisis, o que en realidad ya no funciona más, ¿no? Y esa era una unidad que supuestamente iba a ver toda la modernización que tenía que tener las policías, sí, ¿no?, de cara a enfrentar este nuevo crimen. ¿Es así como que esa comisión, ese comité? O sea, de lo que uno puede observar desde afuera, yo estoy en la academia y no tengo una participación directa, se ve que no ha habido mucho avance en lo que se llegó a consenso respecto a la necesidad de modernización de las policías en ciertos ámbitos. Yo creo que hay otros en los que sí se ha avanzado, como por ejemplo dotarlos de más presupuesto, de mejores implementos. Yo creo que ahí ha habido una modernización. El gran tema es la capacitación, la formación de policía. Sí va a haber un cambio significativo porque las policías cambian de dependencia, sí, eso va a producir también un cambio. Y de nuevo yo creo que ahí el desafío de la coordinación vuelve a ser fundamental. Porque las policías a nivel territorial, a nivel de, digamos, donde vamos a ir a la región, van a tener varios jefes a los que tener, y ahí viene un tema de diseño institucional que yo creo que va a ser complejo, sí, que es el Seremi de Seguridad, el delegado presidencial, el gobernador regional. Yo ahí sí tengo una crítica del proyecto, lo que era proyecto de ley, que hoy es ley, que en un principio eliminaba la figura de los delegados presidenciales, los traspasaba, como que quedaban como en el Ministerio de Seguridad. Pero bueno, es bien sabido que cuando se crea una figura y esa figura tiene cierto poder político, no solamente en seguridad, sino que político, eliminarla es muy difícil. Entonces, ¿hay riesgo entonces de como mucha jefatura para la policía? Exactamente. Yo creo que ahí, aunque esté definido en la ley a quién tienen que hacer caso y a quién no, hay una práctica instalada, una cierta jerarquía ya instalada en el territorio y por lo tanto va a haber ahí un desafío importante. Y de nuevo, otro de los ejes a mí me parece más desafiantes, por no ponerlo en problemas, sino que en solución, es quiénes van a ser esos seremis de seguridad. Bueno, y que de hecho ha habido mucha crítica a los nombres de los seremis, a la selección. Claro, primero, no hay tanta gente experta en seguridad, digamos, en Chile. Yo creo que ahí también hay una brecha de formación que es importante. Bueno, y una vez que se nombren estos seremis, son cargos políticos, por lo tanto son nombramientos políticos y uno no tiene que desconocer eso. Ahora, es importante que esas personas ojalá tuviesen experiencia, capacidades bien diversas de coordinación, de negociación, de anticipación, de ser capaces en el fondo de un movimiento estratégico previo, de actuar coordinadamente, y eso se suma además con la labor centralizada que va a tener el Ministerio en materias de prevención, con las comisiones o los consejos que va a tener, donde hay que coordinar instituciones autónomas como el Ministerio Público, con instituciones que dependen del Ministerio de Justicia como el Servicio Médico Legal o Gendarmería. Entonces, es difícil, se va a requerir una instalación de indicadores, de un sistema de gestión muy sólido, y en ese sentido creo que la calidad de abogado del ministro Cordero y su especialidad en Derecho Administrativo puede ser algo muy positivo, porque finalmente ese es el Estado. El Estado es los protocolos, los procesos, y si eso se queda bien diseñado y bien establecido, bueno, podemos apostar por entonces una institucionalidad como la que esperamos. Exactamente, está todo este año para el ministro Cordero, claro, para instalar este nuevo ministerio. Francisca, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Nuestro siguiente invitado, Eugenio Guzmán. Espérenos.
Ya estamos de vuelta acá con nuestro siguiente invitado, Eugenio Guzmán, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy bienvenido, Eugenio. Muchas gracias. Bueno, partamos analizando el escenario político que enfrenta hoy día las derechas, en particular la centro-derecha, en que está abierto esto de hacer o no una primaria, si vale la pena que Evelyn Matei se exponga a una primaria. Jimena Rincón, la senadora Rincón, parece que no podría ir a una primaria porque no está inscrito su partido a nivel nacional, sería con el alcalde Carter. ¿Cómo estás viendo tú esta problemática de primaria o no primaria? Mira, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Yo te diría dos cosas. En una de las derechas, llamémosla así, en este caso, en lo que es Chile Vamos, puede que haya una primaria. Es difícil que la haya por la fuerza que tiene, en este caso, la candidata, en este caso, Matei, ¿ya? Más allá del ejercicio que significa hacer una primaria, que significa un proceso, de, entre comillas, legitimación o el ejercicio mismo en términos de movilización, etcétera, etcétera. Veo difícil a esta altura, no se ven muchos candidatos. Previo conversamos, bueno, ¿y qué pasa con, ¿no es cierto? Con Franco Parisi, con que Franco también Parisi, llegó a que tú me Chile y decís, dijo estaría disponible para una primaria. Me imagino que con Chile Vamos, ¿no? Bueno, uno esperaría que fuera con Chile Vamos. No veo que haya mucho trazo, mucha posibilidad dentro del mundo de la izquierda y la centroizquierda. No, eso claramente no. Claramente sería con libertarios y con republicanos. Claro, esa sería la otra posibilidad. Pero por otro, bueno, ahí déjame hacer una salvedad. Entonces, por el lado de Matei parece difícil que pueda haberla, independientemente que haya la disposición. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, lo que es Kaiser, Kast, veo difícil porque hoy día, si hubiera una elección primaria, dependiendo del tipo de gente que participe, el volumen de personas que participe, que también importa cuánta gente participe, yo vería que es más posible una derrota de Kast, lo que no sería muy bueno para el mundo republicano después de este drenaje de gente que se anima a apoyar a Kaiser de manera sorpresiva. Imagínate que hasta enero o diciembre del año pasado, un poco antes, por ahí, Kaiser no marcaba 2-3% y de repente se dispara a 10 y después a 17%. O sea, ¿sería muy malo para José Antonio Kast exponerse a un escenario así de ir a una primaria con Kaiser? Yo diría que sí, en la medida en que eso en la medida en que él esté pensando a futuro. Segundo lugar, tendría que tener que apoyar a ese candidato y sujetar al partido a esta nueva figura que es el Partido Nacional Libertario. Y ahí entronco con Parisi. Esto de Nacional Libertario es bien poco común, es extraño. Me recuerda una novela de Emmanuel Carrère que se llama Limonov, que había, me acuerdo, unos nacional comunistas, una cosa así, que era un engendro raro entre nacionalismo ruso, muy propio de la era stalinista hasta el día de hoy, pero también con atisbos tradicionales, con cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo mismo. O sea, ¿encuentras contradictorio el partido del diputado Kaiser? Sí, porque cuando tú ves el mundo libertario en los Estados Unidos, es un mundo bien liberal, o sea, en materia, en lo que llamamos temas culturales, o sea, aborto, matrimonio de personal mismo de género, sexo, como se le quiera llamar, en materia de legalización de drogas, etcétera, etcétera. Pueden haber discrepancias, diferencias, pero como que esa línea está bastante zanjada, digamos, o delineada, ¿ya? Pero acá no, porque hay elementos social cristianos, hay elementos de cierto autoritarismo, hay nacionalismo, hay proteccionismo. Hay antivacuna. Hay antivacuna, ya en una sociedad que no está dispuesta con una tradición de vacuna, en fin. Entonces es como un producto, digámoslo así, complejo. Llamémoslo así. ¿Ya? Entonces, claro, en ese grupo podría tener cabida Parisi. Pero sobre todo con el propósito, al igual que cualquiera de los candidatos aquí, sobre todo Kast, y creo yo, también Kaiser, es fortalecer sus nuevos partidos. En el caso de Kast, antes de que apareciera Kaiser, su gran propósito era fortalecer su partido. Claro. Hoy en día se ve, a menos que hagan protocolos o cosas de esa naturaleza, se ve más delineado eso, más feble, más frágil. Entonces, bueno, probablemente Parisi vaya en esa línea. Total, no le fue mal,
parlamentariamente y después en municipales fue bastante escuálido el resultado, pero en lo que fue parlamentario, bueno, claro, se le fue desgranando el choclo después porque se fueron todos los que eran del Partido de la Gente. Exacto, entonces esta es una oportunidad. Entonces yo lo vería más en ese mundo. Ahora, no obstante, también puede ser que participe en una primaria de Chile Vamos. Ahora, ¿qué explica el fenómeno Kaiser? Que según algunas encuestas sigue subiendo, según otras se estancó y empezaría a haber bajado, pero sin duda, como dices tú, es un fenómeno y está disputándole a José Antonio Kast y ganándole en muchas encuestas. Bueno, yo creo que hay dos cosas, o sea, varias cosas, y que a otros analistas yo se los he escuchado, y es, por una parte, la fragilidad de la política chilena. Está frágil, ¿ya? La entrada al escenario en la política de un grupo muy grande de personas que durante décadas no estuvieron en la política. Claro, y con el voto obligatorio ahora tienen que ir a votar. Exactamente. Pero también tiene que ver con lo que podríamos llamar rabia, ¿no es cierto? Esta es una elección en donde hay rabia. Hace tiempo hay rabia en el país. Y esa rabia se proyecta hacia las instituciones, a veces expresada en desconfianza, muchas veces, o hacia las autoridades. Es como una especie de pubertad política por la cual estamos pasando, un ciclo que no queremos nada de autoridad, nos rebelamos contra el padre por todas las formas posibles. Y esa rabia se cristaliza en el gobierno, se cristaliza en instituciones, en órganos, etc. Y de alguna manera Kaiser, desde la pandemia, si usted te fija, ha estado en esa línea y captura, ¿no es cierto?, ese sentir. La pregunta es si todos estamos rabiosos, ¿ya? O si todos quieren canalizar la rabia de esa manera, ¿no? Exactamente, y a través de este candidato. Hoy día Kaiser tiene que ver si es que llega abril y después si es que llega agosto. Ya, agosto es un mes complicado a las personas de mi edad, pero también para los candidatos. Porque, hay que pasar agosto. Claro, porque hay que, ¿no es cierto? Tienen que estar inscritas las candidaturas. Y obviamente tener recursos. Ya, hoy día pareciera ser, no sabemos con cuántos recursos él cuenta. Pero siendo así, yo tengo la impresión, volviendo un poco a lo que tú me mencionabas, no todas las personas tienen la misma rabia, ni quieren canalizarla ni a través de él, ni de esa manera. Y bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora. Claro, y menos en un momento como este que vamos a conversarnos con todos los cambios y las disrupciones que está provocando la política de Donald Trump en el mundo. ¿Qué debiera hacer Chile Vamos, ¿no?, con esta realidad de tener dos personas hacia su derecha, que son Kast y Kaiser, y todo este debate en torno a que sí, después tendrían que gobernar con ellos, ¿no? Es lo que decía Andrés Velasco la semana pasada en este mismo programa, decir, bueno, ¿qué va a hacer la candidata Evelyn Matei si es que gana, cuando va a tener que hacer gobierno, hacer coalición con Kast y Kaiser muy probablemente y con el Partido Social Cristiano, porque no va a tener una mayoría en el Parlamento sin ellos, y va a tener que enfrentarse a qué hace con, por ejemplo, declaraciones contra las vacunas que hizo el domingo pasado Johannes Kaiser, ¿no? Que salen a desmentirlo después, pero es un daño que se hace, ¿no? O con las afirmaciones que ha hecho contra el cambio climático, de tipo negacionismo climático, o también con que ya volvió con la idea que había tenido José Antonio Kast antes de eliminar el Ministerio de la Mujer. Entonces, si bien Evelyn Matei tiene una postura muy distinta, ¿hasta qué punto puede ser posible incorporar esa perspectiva y no perder identidad? Mira, bueno, tú ya lo dijiste, o sea, hoy día el problema no es si puede o no ganar Matei. Hoy día aparentemente existe bastante evidencia que en una segunda vuelta Matei ganaría. Visto hoy día. Puede pasar muchas cosas, pero visto hoy día. Entonces el problema se traslada a cuál va a ser la composición del Congreso, Senado o Cámara de Diputados. En dos listas, obviamente, eso va a disminuir las posibilidades, ¿no es cierto?, de que Chile Vamos pueda tener una mayoría. Si no hubiera habido este fenómeno, era cosa de sumar y restar, y entre republicanos del momento, que hoy día parecen mucho más moderados en muchas cosas, y Chile Vamos, esa mayoría se hubiera logrado en ambas cámaras. Hoy en día se ha ido discurriendo esa posibilidad, o sea, se ha ido arrancando, de usar un término. Pero la pregunta que uno surge, bueno, ¿habrán suficientes candidatos con suficiente
appealing atractivo. Atractivo, eso, ya esa es la palabra más castiza, o castiza, ¿ya? De ese sector, o sea, de Kaiser y también de Kast, como para poder salir electo. La verdad es que yo tengo mis dudas y por lo tanto lo que puede ocurrir es que salgan candidatos más bien del mundo de centro izquierda o que esos tengan más probabilidad. Y es en ese sentido ya que un futuro gobierno podría tener algunos problemas, ya un futuro gobierno de centro derecha, Y por lo tanto, y ahí se diluye bastante más las posibilidades que tengan de pedir algo a cambio. Es cierto que en una segunda vuelta se negocia todo, ¿ya? Pero cuando en esa segunda vuelta tú tienes en la mano la cartilla de quién fue electo y quién no fue electo, es muy distinto. Y ahora, yo creo que ahí se va a enfrentar hay señales contradictorias. Por un lado, el diputado Alessandri dice, bueno, Johannes Kaiser sería un buen ministro de un gobierno de Matei. Por otro lado, Johannes Kaiser sale a decir, no estoy interesado, digamos. Sí. Matei dice que todos se van a tragar el sapo. Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Y ese es un tema también, Eugenio, en el mundo hoy día. Por ejemplo, las políticas de Trump, las políticas de Milei, las políticas de Bukele. ¿Cuánto de esas políticas son las cuales Chile Vamos está dispuesta a transar para tener un apoyo de estos otros grupos que sí se declaran afines a esos liderazgos? Mira, yo creo que estamos en una etapa de bastantes guiños, y de bastantes elementos a veces contradictorios, porque ¿quién hubiese pensado este guiño que hacen los republicanos al diputado Carter, que vota votó por los retiros a pesar de la crítica que hace el republicano o sea, construye su discurso a partir de ese problema? Entonces, yo creo que, dado esta etapa de guiños, me da la impresión de que se están viendo estos dos animales, o estos dos monstruos ya, que están mirándose mutuamente y viendo, bueno, cuánto pesa, qué respuesta hay de aquí y de allá. Yo lo veo como eso, pesarse, o sopesarse. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se dicen mucho esas cosas y, bueno, no creo que eso, conforme pase la campaña, probablemente, dependiendo de lo que ocurra, puede ser mucho más competitivo. O sea, ¿a quién le tiene que quitar votos un eventual Kaiser o un eventual Kast? No se los va a ir a quitar al frente, sino que va a tratar de quitarlo al mundo de centro derecha o ese mundo neutro que hoy día está ahí. Ahora, ¿se hace cuesta arriba todo esto para la candidata Evelyn Matei? Porque con dos candidatos hacia su derecha, quizá el Partido Social Cristiano también quiere llevar un candidato, ¿no? Sí. Rojo Edwards. Por otro lado, Franco Parisi, que también está en el espectro de votante de ese sector, ¿no está eso también siendo un reflejo de que en vez de apoyar a una candidata que tiene muy competitiva, la están torpedeando de todas partes? No, ciertamente. No, por supuesto. O sea, de todas maneras. O sea, todos van a sacar. Están de alguna manera buscando nichos. ¿Qué es lo que se ha transformado con el cambio del sistema electoral desde mi punto de vista la política chilena? O sea, todos buscan. O sea, los partidos políticos, una vez formados, con las facilidades que hoy día se pueden formar, ya podría ser mucho más estricto, bueno, necesitan tener candidatos que les tributen votos y por eso que candidatos presidenciales me refiero, y que les tributen votación de manera tal de poder seguir continuando. Y obviamente eso no tributa a la unidad, digamos. Sí. Bueno, y además hay otra cosa, o sea, cuando tú ves, déjame mirar un poquito más al frente, mientras menos expectativas tú tienes de ganar, más lejos se encuentra el triunfo. Que es un poco lo que está pasando hoy en día, que no sé si Bodanovich ha dicho algo, no sé si Winter finalmente terminó por subirse, no sabemos qué pasa con Jara. Bueno, es lo mismo. Ahora, pasa un fenómeno parecido como el que tú describiste. ¿Por qué, si aquí hay expectativa de ganar, uno diría, ¿por qué no ocurre lo contrario? Y claro, porque no hay una convergencia, ¿no? Hacia alguna carta que pueda ser la más competitiva o la más idónea. Exacto, que era lo que ocurría en los 90 y en los 2000 antes del cambio de sistema, porque tú arriesgabas mucho ir por fuera. Sí. ¿Ya? Ahora, hablemos de la última elección y del caso de Joaquín Lavín, el exalcalde Joaquín Lavín, que también, al igual que la exalcaldesa Matei, a esta altura era la persona que, sin lugar a ninguna duda, estaba
rankeando primero en las encuestas, él y el alcalde Jadwe es otra historia. Pero, ¿qué pasó en el caso de Joaquín Lavín que podría repetirse ahora? Que es una candidatura que está muy bien aspectada, que congrega una cierta transversalidad o que va más allá de las fronteras del sector, ¿no? Y que de pronto se desploma de esa manera. ¿Qué lecciones crees que hay ahí, Eugenio, que debieran tomarse en cuenta de cara a esto que se está viviendo ahora, con esta cantidad de candidaturas muy atacantes, podríamos decir, de Evelyn Matei? Mira, yo tengo la impresión de que obviamente hubo un proceso de desgaste del candidato Lavín. Pero por otro lado, algo que no se dice muy frecuentemente es que ¿qué explica que habiendo ganado una primaria que fue bastante exitosa, de mucha movilización, en donde el actual alcalde Sichel gana esa primaria con una muy buena votación, ¿no es cierto? Después, posteriormente, la elección obtiene un resultado, está en tercer lugar, creo, sí, o algo así, ¿ya? Y entonces eso nos muestra otro problema, que a veces las primarias que hacemos ya no tenemos la capacidad para administrarlas de manera adecuada. O sea, un sector, o sea, tú mencionaste Jadwe. Yo no creo que un mes o 2 meses antes, de hecho, a la primaria de Jadwe, Boric se sube tardíamente. Claro. Nadie apostaba nada. Y además estaba la dificultad de juntar a las firmas, ¿no? O sea, fue todo muy cuesta arriba. Todo muy cuesta arriba. Y de repente, ¡boom!, Boric gana. Y gana razonablemente. Bueno, yo creo que ese es el problema, el riesgo de las primarias. El riesgo de las primarias es que expresa las preferencias de un sector, pero no necesariamente las preferencias de los electores en un país. Y en el escenario como más grande. Exactamente, claro, en el escenario nacional. Y yo tengo la impresión de que en ese sentido, ese es el riesgo de las primarias, siempre el riesgo de las primarias. Y en ese sentido yo creo que el aprendizaje es nada menos que eso, y que por lo tanto los candidatos que tú tienes que tener sean candidatos que estén marcando bien. Hoy día yo no veo ningún candidato en cualquier primaria que pueda, ¿no es cierto?, prima facie, digamos, derrotar a Matei. Y desde ese lado, entonces, ¿no habría que insistir a tu juicio tanto con la idea de que Evelyn Matei tiene que ir a primarias, que es hoy día como un punto, ¿no? Ella misma ha dicho, yo voy a buscar la manera, porque de alguna manera se la expone, ¿no?, a tener que competir con personas que tienen muchísimo menos. La senadora Rincón, digo, si soluciona el problema que se ha advertido, que ella dice que no lo tiene, pero solucionado, marca un punto, ¿no? Y el alcalde, el exalcalde Carter tampoco está marcando en un nivel. ¿Le vale la pena ir a esa primaria de todas maneras? Te voy a ser bien franco, Paula. Yo creo que es muy difícil decir que tú no vas a hacer primaria. Ya. A menos que seas, no sé, pues Kaiser o que seas Cast. No, yo voy a la primera vuelta porque esa es la verdadera primaria. Pero es muy difícil para partidos institucionales, para partidos que son nacionales, que no están en 8 regiones, sino que están en todo el país, ¿ya? Decir que no. Partidos como el Partido Socialista, como la Democracia Cristiana, partidos como el PPD, que son nacionales y tienen cuadros, tienen estructura, tienen instituciones, es muy difícil que el candidato de ellos diga, no, yo no voy a primaria. Yo creo que esa es finalmente la razón. Es una forma de sortear la pregunta. Sí, claro, y concurrir. Hablemos de esta semana en que el presidente Trump lanzó su tarifazo, digamos, sus aranceles, que ha sido el tema en todo el mundo, ¿no? Hay personas que han comentado, bueno, ahora esta derecha de Trump está con las políticas proteccionistas y China está defendiendo, ¿no? Un gobierno comunista está defendiendo la apertura y el libre comercio. Ahora, China es un país abierto al mundo, pero sin embargo, ¿cómo la derecha, la centroderecha o la derecha moderna, podríamos decir el piñerismo, tiene que enfrentar este fenómeno de Trump, este fenómeno de Milei al otro lado de Argentina, ¿no?, que tiene muchos logros económicos, pero está nombrando jueces por decreto, ¿no?, también, o de Bukele en El Salvador, que también tiene muchos logros, pero a costa del Estado de Derecho? ¿Deben tener una postura clara de decir esto no nos interpreta, o más bien, que es lo que están haciendo ahora, quedarse en silencio? Mira, yo el otro día conversaba con un amigo mío norteamericano, un hombre muy de ese mundo libertario, de frentón, y el nivel de confusión es atroz. O sea, lo que pasa es que lo que está ocurriendo en Estados Unidos y también acá es que algunas medidas que tú tienes de Trump, tú dices, bueno, tendrá que haber una asimetría. Si este país te pone un 40%, 50% arancel y tú no le pones nada, bueno,
suena razonable. Pero ponerse antivacunas no suena muy razonable. Entonces, esto yo creo que, o poner a rajatabla, ¿no es cierto?, aranceles sin mediar ninguna medida prudente, ninguna excepción también. Entonces, hay confusión no solamente acá en Chile, sino que también allá. Yo en lo personal creo que uno tiene que tener, si tú crees en el libre mercado, tienes que seguir creyendo en el libre mercado a ver, quizás la expresión no es creer. Si tú estimas ya que el libre mercado produce mejor crecimiento, sobre todo en economías como la chilena, ya que es una economía muy pequeña, ¿sí? ya tienes que seguir abriéndote a más posibilidades. Afortunadamente, y por una parte, esto pareciera ser que no nos va a afectar tanto. Lo que sí puede ser desafortunado es que empiece a afectar a otros países. Por supuesto. Y ahí, China de partida o al mismo Estados Unidos que podría entrar en recesión. Claro, o un alza inflacionaria. Muchos dicen que va a haber bueno, hoy día la bolsa cayó estrepitosamente, no tanto, pero sí cayó 4%. Y uno esperaría, ¿no es cierto?, que eso después se acomoda de algún modo, si es que es estable este cuento de los aranceles. Entonces, contestando de frentón, sería, o sea, el país no puede renunciar al tema del libre mercado, no nos queda otra alternativa. Lo que hizo la concertación durante más de 20 años es abrir puertas en esa línea. Entonces el mundo, al menos sectores de centro-izquierda, siguen creyendo. Bueno, y lo mismo los sectores de derecha. El problema es cuando tú tienes un grupo que no está calibrando, no sé si es por moda, no está calibrando lo que significa no seguir creciendo por esta vía. Se nos está acabando el tiempo, pero hablemos de lo que pasa en el otro sector, en el oficialismo hoy día. ¿Cómo estás viendo tú la situación de Carolina Toá, enfrentada por el PS con que Paulina Bodanovich podría ser una candidata u otra candidatura al Partido Socialista, además de los que ya están? ¿Tú crees que eso le afecta gravemente su candidatura? Yo creo que sí. O sea, cuando tú pones o sacas, tú tienes a Carolina Toá y tú metes un candidato u otro o dos candidatos, ya, o empiezas a hacer ese juego, al menos en la encuesta, tú ves que efectivamente puede subir si tú sacas otros candidatos, pero no se le traspasan todos los votos. Eso es un dato. El segundo dato, que parece algo estancado. O sea, el porcentaje de personas que siempre van a seguir votando por ella, en las encuestas me refiero, está más o menos estancado. No sé si la palabra estancado, es muy similar a lo largo de una serie. Entonces yo creo que le hace daño. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que te manifestaba anteriormente. Cuando tú tienes pocas expectativas de ganar, ya sea porque cometes errores o lo que fuere, más se aleja tus posibilidades de triunfo. ¿Por qué? Porque te fragmenta, te divide. Te salen competidores, claro. ¿Y por qué te salen competidores? Porque obviamente si yo soy del partido A, bueno, tener mi candidato me fortalece, dinamiza, mueve, moviliza. Y eso sirve para generar energía, digamos, genera actividad. Entonces, es muy probable que empiecen a aparecer, veremos, la izquierda ha tenido capacidad de pensar adecuadamente y llegar a soluciones, al menos con primaria, pero yo creo que van a salir otros candidatos. Y el PC y el Frente Amplio, la exministra Jara, que está ahí a punto, se dice, de ser nominada, y Gonzalo Winter también en el Frente Amplio, Partido Comunista y Frente Amplio. ¿Cómo los ves a ellos compitiendo? Porque claro, si va el socialismo democrático con dos candidaturas, es más probable de que gane o la ministra Jara o el diputado Winter, ¿o no? Sí, yo creo que, o sea, ahí la apuesta yo creo que el PC no fue muy favorecido en las municipales. Es cierto que las municipales no son buen predictor, pero sí son un predictor así punto a punto, pero sí las municipales te muestran la primera cancha cómo viene. Porque finalmente... ¿Cómo está el aire? ¿Cómo está el aire? O sea, por lo pronto te dicen con cuántos alcaldes vaya a estar en tu distrito. ¿Ya? Y que son distritos bastante más grandes ahora. Así que hay cierta relación entre ambas. Segundo, al Frente Amplio tampoco le fue tan bien. ¿Ya? Tercero, los costos que ha pagado el Frente Amplio por distintas situaciones, que se una diputada que le pasó esto a un diputado, distintos casos que ya sabemos que puede ser odioso detenerse en cada uno de ellos, creo que ha afectado su modo
¿Cuál era su modo? Su modo es este estar más allá de lo tradicional. Nosotros sí podemos decir que ellos lo hacen mal o actuaron mal. Eso se derrumbó. Bueno, además están gobernando, entonces ya no, digamos, ya no hay eso de decir yo lo habría hecho de otra manera, ¿no? Claramente no lo hay. Y por otro lado, y en el caso del PC, yo creo que también. Ahora, el PC sabe que sus votos valen, ese 5% vale. ¿Ya? Así que por lo tanto o 6%, lo que fuere, saben que tienen fuerza ahí. Pero en el caso particular de Jara, yo tengo la impresión de que no hay mucha... y se ha dicho esto, no es algo nuevo. Yo creo que ella es vista como alguien que entregó el tema previsional. Se entregó, y ese ha sido el discurso de Jadwe. Y eso yo creo que ha calado muy hondo. Jadwe es del mundo de Carmona, Carmona es del mundo duro. Todo el mundo más moderno o reformado está hoy día en una situación compleja, Cariola, qué sé yo, y otros. Entonces yo no veo tan fuerte a Jara. No. Ahora, desgraciadamente Jara ahora no puede ser senadora. Claro, ya va entonces es una pérdida importante. Ahí hay un problema de cálculo que tuvo el PC. Y por último, Eugenio, de todas las candidaturas del oficialismo que se ven hoy, ¿no? Todas las que hemos hablado, ¿cuál es la más competitiva a tu juicio frente a Evelyn Matei? ¿Cuál le haría más problema o cuál sería más difícil de enfrentar? Yo creo que era mucho más, parecía ser más fuerte Bachelet. Hoy día Bachelet no está. Pero yo creo que Toá, lo que pasa es que todavía no hemos visto bien a Bodanovich, ¿ya? Bodanovich Paulina. Paulina Bodanovich, claro. No Bodanovich, sí, que ya dijo que no, Paulina Bodanovich. Ya, yo siempre hablo con los apellidos, costumbre de mi generación. Sí, pero en una de esas Bodanovich podría ser fuerte, porque no la hemos medido mucho. Sí, aún no marcan las encuestas. No marcan las encuestas, no la hemos visto mucho. Pero sin lugar a dudas, si sacamos a Bodanovich, Paulina, es como se llama Carolina Toá. Bueno, y veremos qué pasa entonces con su candidatura y el oficialismo y, por supuesto, la oposición de cara a esta elección presidencial. Eugenio, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.